El movimiento del 15M me emocionó mucho. Yo llevaba mucho tiempo preguntándome cómo era posible que estuviéramos asistiendo a una operación de liquidación del estado de bienestar disfrazado de crisis económica, sin que la sociedad española, en general la sociedad occidental, comprendiera lo que ocurría, sin que hubiera ningún conato de rebelión, ¿no? Me parecía muy difícil de creer y al mismo tiempo un síntoma de agonía social, realmente de enfermedad social. Y creo que habéis creado una coyuntura de respuesta que tendría que haber sucedido mucho antes. Además, yo soy de Madrid, los madrileños de izquierdas sufrimos mucho, llevamos muchos años sufriendo mucho y yo estoy muy orgullosa de vosotros, la verdad. Mira, a lo mejor no os gusta lo que os voy a decir, pero yo creo que ahora lo fundamental es que sepáis marcharos. O sea, igual que habéis sabido llegar, os tenéis que saber marchar, porque van a multiplicarse las provocaciones, las difamaciones, las operaciones, bueno, que si cucarachas, que si agresiones sexuales, que si hizo tal. Entonces yo creo que igual que habéis sabido llegar, os deberéis saber marchar. Yo mantendría la presión, haría una concentración semanal en Sol, si queréis, una asamblea semanal, sin infraestructura, pero una asamblea semanal, por ejemplo, los sábados por la mañana, que abierta a la gente que pueda ir, mantendría la presión de los barrios y trasladaría, esto lo digo yo, que no sé cómo se hace, pero trasladaría la presión a la red. O sea, intentaría convertir una página web en la Puerta del Sol virtual y mantener la presión por ese camino, porque me preocupa lo que puedan hacer con vosotros. Muchas cosas, pero sobre todo lo que más me indigna es la deriva de la sociedad. O sea, me indigna una situación en la que vivimos, en la que los partidos políticos ya no pintan nada porque son instrumentos de los mercados. Me indigna un mundo en el que ya los partidos políticos no tienen medios de comunicación, sino que los medios de comunicación tienen partidos políticos. Me preocupa mucho el hecho de que creo que la propia democracia está en peligro. Creo que si de verdad no reaccionamos, la próxima reforma ineluctable que habrá que aceptar es la renuncia a la democracia y que dirán que es por nuestro bien y que tenemos que aceptarlo porque si no nos vamos a hundir. Y me preocupa muchísimo la pasividad de la gente. Eso es lo que más me preocupa. Yo me paso la vida estudiando épocas mucho peores de la historia reciente de España, en las que las cosas estaban muchísimo peor y había una conciencia política, un arrojo, un valor y una solidaridad infinitamente mayor que ahora. La gente está dispuesta a pagar un precio altísimo por cosas que ahora nos saldrían gratis y no somos capaces de dar. O sea, todo eso me indigna de momento. Mira, hay una frase que a mí, con todo lo que me han gustado las pancartas de Sol, que me han encantado, hay una que echo de menos. Y es una frase de Juan Negrín que creo que define muy bien vuestra situación. Esa frase es: resistir es vencer. Entonces, lo que diría es eso: resistir es vencer. Resistir inteligentemente es vencer.